Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el cristiano evangélico Dani Córdoba. Bueno, pues cada día que pasa, nos damos cuenta que la venida del Señor Jesucristo está cerca, muy cerca. Y una de las señales de la venida del Señor Jesucristo es una de estas señales, que la gente no querrá oír la sana doctrina, la verdadera doctrina, ¿sí? Ya desafortunadamente estamos muy, pero muy infiltrados, ¿sí? La Iglesia Católica ha infiltrado gente en nuestras iglesias, en nuestros grupos, se han metido de una manera muy estratégica, ¿sí? Muy impresionante, impresionante sobre todo, ¿sí? Estas personas fingen ser cristianos y empiezan a meter poco a poquito su enseñanza, su doctrina, su rebeldía a la palabra de Dios y a Dios mismo. Tanto es así que ya muchos cristianos están negando el arrebatamiento, ¿sí? Ya dicen que ya no hay que esperar a Jesús. Óigame usted, oiga nada más eso. Ya están negando el arrebatamiento, ¿sí? Muchos le están dando énfasis al querer pertenecer al pueblo judío, ¿sí? De una manera muy enfática, ¿sí? Hay muchas cosas que son verdad, que muchos de nosotros como cristianos tenemos prácticas y costumbres que están fuera del orden bíblico, ¿sí? Todo esto lo venimos arrastrando de la Iglesia Católica, lo venimos arrastrando de los calvinistas o luteranos. Hay que recordar que Calvino y Lutero jamás dejaron de ser católicos, ¿sí? Simplemente se opusieron a la corrupción que la Iglesia Católica practicaba y siempre ha practicado y siempre va a practicar, ¿sí? A la corrupción, porque ellos nunca se opusieron al sacerdocio católico, ¿sí? Nunca dijeron que el Papa no es un ministerio de Dios, nunca negaron el bautismo de niños, nunca negaron la maternidad de supuesto Dios, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Fíjense bien, a lo mejor muchos se vayan a molestar conmigo, pero la Santa Cena que celebramos muchos de nosotros es una burda imitación de lo que hace la Iglesia Católica con la Eucaristía, ¿sí? Es eso, andar comiéndose pedacitos de pan y las copitas de jugo de uva o de vino. Esa es una burda imitación de lo que es la Eucaristía, ¿sí? Entonces, la cena del nuevo pacto no es así, y no lo voy a explicar, pero bueno, se está haciendo así y la gente en ignorancia cree que es lo correcto. Y por ignorancia, Dios no creo que se moleste por eso, pero debemos de conocer, ¿sí? ¿Cuál es el lado correcto de la celebración del nuevo pacto? Porque no es Santa Cena, no es Santa Cena, es celebración del nuevo pacto. Ahora, continuando con esto, estamos tan infiltrados, que están metiendo poco a poquito doctrinas, ¿sí? De tal manera que empiece a contradecir lo que ya se ha dicho durante mucho tiempo atrás, ¿sí? Y estas personas están sembrando la disensión entre nosotros. Tanto es así que empieza a haber división, ¿sí? Ahora, quiero que sepan todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que no tenemos diferente doctrina, diferente percepción en cuanto a la interpretación de algunos textos, no significa que tengamos división o que tengamos diferente doctrina. La doctrina siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. La percepción, ¿qué significa percepción? Lo que podemos ver, lo que podemos percatar de lo que estamos leyendo, ¿sí? Y para eso estamos aquí nosotros, ¿sí? Yo, en lo personal, he tenido que cambiar muchas cosas, muchísimas cosas, porque yo estuve equivocado y acepté lo que muchos pastores dicen,
¿sí? Estos pastores no estudian, son ignorantes y pasan de su ignorancia a los creyentes, a los laicos, ¿sí? No estudian. Por eso, si usted reconoce que su pastor le enseña a defender la doctrina, a refutar las doctrinas que no son cristianas y evangélicas, es un buen pastor. A él, dele su diezmo, a él dele su ofrenda, ¿sí? Pero si no, no le dé nada, sálgase de ahí, ¿sí? Si usted no está preparado para confrontar a un católico que le refuta a usted como cristiano sus argumentos sobre la idolatría, sobre el sacerdocio, sobre si que María es madre de Dios o no, si usted no puede debatir, no puede tener una contienda doctrinal, quiere decir que su pastor no lo ha preparado. Usted es un ignorante. Ahora el católico está leyendo más la Biblia más que el cristiano. Claro, para torcerla, por supuesto, pero lo está haciendo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Se conforma con lo que dice el pastor? No, mi hermano, no, mi hermano, no, mi hermano. No, no se quede en ese hoyo de oscuridad e ignorancia. No lo haga. Usted es el perjudicado, porque usted tiene una fe que no le pertenece. Usted está creyendo lo que el pastor cree. No, usted debe tener su propia fe, su propio conocimiento. Debe de entender a Jesús con su propio intelecto, con su propia alma. Eso significa intelecto. Con su propia mente y con su propio corazón. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Cuando usted le cree al pastor sin leer la Biblia, usted está adorando y obedeciendo al Señor con un corazón ajeno, ¿sí? Con un alma ajena, no con la suya. Cuando usted se convenza por la propia palabra, entonces es su propia alma la que le está dando la honra y la gloria al Señor. No sé si me está entendiendo, y a lo mejor no lo entienda porque eso se debe entender espiritualmente. Así que no se conforme con la fe del pastor, no se conforme con el conocimiento del pastor, no se conforme con los sentimientos del pastor hacia Dios, no. Usted debe tener su propia convicción, su propio sentimiento hacia Dios. Y para eso necesita usted leer la Biblia, orar a Dios y estar en comunión con Dios. ¿Sí? No sea también usted un parásito espiritual, ¿sí? Que solamente se llena por lo que otros dicen. Siempre les he dicho a muchos de todos ustedes que lean, estudien. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la orden de Jesús es leer, escudriñar. Escudriñar significa cavar hondo, ¿sí? Eso significa escudriñar. Entonces, cabe hondo en las escrituras, investigue, estudie, ¿sí? Cerciórese que lo que dice el pastor, eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué hacían los hermanos de Berea, ¿sí? En los tiempos bíblicos? Dice que escudriñaban las escrituras para saber si todo eso era cierto. Hoy el cristiano ya no averigua por medio de las escrituras si es cierto o no. Ya no lo hace. Eso es un gran error. Bueno, María no es madre de Dios. No es madre de Dios. Ahora, ¿en qué cabeza irracional piensa que un ser humano puede dar a luz a un ser divino? ¿Sí? Un ser espiritual como Dios puede dar a luz toda la creación, por eso es Dios. Pero un ser humano no puede darle existencia a un ser divino como Dios. No puede. No puede. Su naturaleza humana es dar a luz a algo natural, a otro ser humano, pero no a un ser divino. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha sido Dios. Los católicos evaden el tema sobre la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, la preexistencia de Jesús como Dios en el Antiguo Testamento.
la preexistencia de Cristo Jesús como Dios, como el creador de todas las cosas. Ellos hacen de Jesucristo el hombre hecho Dios, aunque a veces lo dicen y lo confiesan que es el Verbo encarnado, pero hablan del Verbo encarnado como si el Verbo no hubiera existido. Y eso es una vil mentira. ¿Sí? Ellos presentan más a Cristo, el hombre hecho Dios, que el Dios hecho hombre. ¿Sí? Eso se tiene que hacer con mucho cuidado. Vamos a ver por medio de las Escrituras que Jesús siempre ha sido Dios. Primero lo vamos a ver en el Evangelio según Juan, ¿verdad? Porque de aquí parte nuestra fe por el nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿sí? De aquí parte nuestro testimonio. Y dice San Juan, bueno, así fue escrito, San Juan. Fíjense hasta dónde llega la influencia católica, San Juan, ¿sí? Bueno, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. Y cuando dice aquí, en el principio era el Verbo, dice en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Fíjense bien lo que dice aquí. Este era el principio con Dios. ¿Quién? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Quiere decir que Él es el creador de todas las cosas. Y sin Él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, nada de lo que existe sin Él hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Aquí empieza nuestro testimonio. Jesús siempre ha sido Dios, mucho antes que María existiera. Ahora nos vamos a ir a Génesis. ¿Sí? Dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra? Jesús. ¿Sí? Eso es lo que dice Juan. Juan 1:1, 1:2 y 1:3. ¿Sí? Entonces dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es parte del testimonio. Nos vamos al Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Isaías, dice que de la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, nos vamos a la ley. ¿Cuál es la ley? El antiguo pacto. ¿Cuál es el testimonio? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Porque la ley la dictó y el Nuevo Testamento la cumplió. Dice que Jesucristo vino a cumplir la ley. No vino para borrarla, para quitarla, para abrogarla, ni para revocarla. ¿Vino para qué? Para cumplir la ley. O sea que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios, el creador de las cosas, se manifestó en la presencia de Jesucristo, el creador de todas las cosas. ¿Sí? Ahora, ya lo leímos de esta manera. Estamos primeramente estamos probando la existencia de Jesús antes que María. ¿Sí? Ahora vamos a seguir probando de qué manera Jesús se manifestó en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, como el Dios, la imagen del Dios,
invisible, porque el Padre no era visible, no era visible. ¿Sí? El Padre no fue visible. Quien siempre se manifestó al hombre fue Jesús. Fue Jesús. Él siempre ha sido la imagen viva del Dios invisible, siempre, siempre. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es ahora en el Nuevo Testamento. Pero la diferencia es que ahora Jesús se manifestó como hombre. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses 1. En Colosenses 1 vamos a ver este gran misterio para aquellos que no lo entienden. ¿Sí? La divinidad de Jesús como Dios mucho antes que María existiera. Entonces nos vamos a Colosenses. Colosenses 1, es bien importante entender esto, muy, muy importante. Colosenses 1, versículo del 15 en adelante. Esto es muy, muy importante. Dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible, lo que les estaba diciendo. El primogénito de toda creación. Cuando dice aquí el primogénito significa lo primero de toda la creación. No dice que fue creado, no. ¿Sí? El primogénito que es el principal de toda la creación. Eso es lo que está diciendo. Porque eso significa primogénito. En un sentido de hijos, significa que es el primero. Pero en el sentido de la creación, no significa que sea hijo, no. Significa que es lo principal, lo primero. ¿Sí? Entonces dice aquí lo que es lo principal de toda la creación. Ahora, ¿por qué dice aquí? Lo vamos a averiguar y lo vamos a comprobar con el siguiente texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, ya ven, aquí está la confirmación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Si usted no escudriña las escrituras y usted no lee lo que está escrito de la manera en que está escrito, usted no va a poder entender que la divinidad de Cristo siempre ha existido. Con o sin María, siempre ha existido. ¿Sí? María no pudo dar a luz a Dios porque Dios ya existía. ¿Sí? Lo que María hizo es dar luz a la humanidad de Cristo. Ahora, hay muchas personas que están diciendo que nosotros negamos y separamos la deidad de Cristo con su humanidad. No, no la separamos. Jamás hemos dicho que ha dejado de ser Dios. Cuando nació como hombre, jamás decimos que dejó de ser Dios. Pero hay algo que deben de entender. Y esto solamente con inteligencia de Dios lo pueden discernir. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Como dice Corintios, lo carnal se discierne carnalmente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la sabiduría y el razonamiento carnal. ¿Sí? Porque ese es un razonamiento humano. No viene de Dios, no es espiritual. ¿Cuál es ese razonamiento? Este razonamiento dicen, ok, si Jesús es Dios y María dio a luz a Jesús, entonces por lógica, María dio a luz a Dios. Entonces, si María dio a luz a Dios, quiere decir que María es madre de Dios. No, no, porque Jesús nunca vino como Dios. Él siendo Dios, no vino como Dios. ¿Sí? Se despojó de algunos atributos divinos. Algunos. Y vamos a poner dos ejemplos. Ahorita lo voy a explicar con la Biblia. Y eso lo dice la Biblia. Mucha gente confunde la omnisciencia de Dios con la omnipresencia.
¿sí? Pero hay dos cosas de las cuales Jesús se despojó. Y eso no le permitía operar como Dios, ¿sí? Una es la omnipresencia. Jesús en un cuerpo humano no podía estar en todo lugar. Oh, no, entonces, ¿cómo explicas cuando dijo que él vio a Felipe? No, cuando estabas debajo del árbol ahí, yo te vi a ti. Ahí significa que estuvo él. No, ahí no estuvo Jesús. Ahí operó la omnisciencia. ¿Sí? Como Dios, él podía saber todo ese tipo de cosas. ¿Sí? No significa que Jesús hubiera estado ahí. Y además, quien operaba en Jesús para ese tipo de cosas era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí podía estar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es Espíritu. ¿Sí? Pero Jesús en un cuerpo humano no podía estar fuera de ese cuerpo. Si Jesús podía salir de ese cuerpo, significa que entonces Jesús estaba practicando la proyección astral. Y la proyección astral la practican los espiritistas, los ocultistas, los satánicos, bueno, hay muchas corrientes, ¿sí? Muchas corrientes que practican la proyección astral. La proyección astral es cuando el espíritu sale del cuerpo. ¿Sí? Eso no es de Dios. Los cristianos no practican ese tipo de ocultismo. No, no lo hacen. Eso está en contra de lo que Dios establece, de que el ser humano está limitado a hacer ciertas cosas. Y entonces Jesús hubiera estado haciendo una práctica que Dios prohíbe. Y bueno, vamos a hablar un día de esto. Entonces, Jesús no podía estar en todo lugar. Esa es una característica muy principal y muy fuerte que señala la divinidad de Dios, la omnipresencia. Me volverán a preguntar, ¿es que estás quitando la divinidad de Jesús? No, no. Ahorita voy a explicar bíblicamente. 2. La inmortalidad. ¿Sí? A Jesús, los romanos y los religiosos de aquel tiempo lo mataron. ¿Sí? Claro que él puso su vida. Cuando dice que él puso su vida, dice que de su voluntad él decidió ofrecerse para que lo maten. ¿Sí? El sacrificio de Jesús no hubiera sido válido si él no hubiera muerto. Entonces hay dos cosas bien importantes de las cuales él se despojó de su divinidad: la omnipresencia y la inmortalidad. Jesús no podía estar en todo lugar y Jesús murió. Murió 3 días y resucitó al tercer día. Allí es donde Jesús se despojó de sus atributos divinos. Estos dos atributos son los únicos atributos que ningún ser humano puede tener, ningún ser humano, ni Satanás puede tener. ¿Sí? Bueno, hay ciertas cosas que los espíritus que Dios creó están revestidos de algún tipo de eternidad. Pero hay muchas cosas que estos espíritus no pueden hacer, ni Satanás puede hacer como Dios, no lo puede hacer. Y una de estas cosas es encarnarse. Ningún ángel y ni Satanás mismo se puede encarnar como se encarnó Jesús en María. Ahora, vamos a leer lo que dice Filipenses. Es bien importante entender lo que dice Filipenses, porque aquí nos va a rectificar lo que yo les he dicho. Jesús, siendo Dios, vino a nuestro mundo como un ser humano sin pasar como Dios. O sea, Jesús vino no como Dios, vino como hombre. Aún siendo Dios, fíjate bien, aún siendo Dios, no vino como Dios, vino como ser humano. Vea lo que dice Filipenses 2, 5, 6 y 7 y hasta donde podamos. Haya pues en vosotros ese sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese bien lo que dice el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Fíjese bien lo que dice aquí. Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Eso es lo que está diciendo. Si usted no puede comprender esa parte de la Escritura, quiere decir que entonces no tiene falta de conocimiento. Más bien tiene usted falta de conocimiento. ¿Sí? No tiene el suficiente raciocinio para entender esa parte de la Escritura, porque está muy claro. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Vuelvo a repetir, ya en nuestro lenguaje actual, Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Entonces, ¿a qué se aferró? Fíjese bien, aquí vamos. 7. Sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué era? Era Dios, según dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, quiere decir que Jesús era Dios, siempre ha sido Dios. ¿Y de qué se despojó? Se despojó de sí mismo. Se despojó de sus atributos divinos. Estos dos principios que les acabo de decir, que es la omnipresencia y la inmortalidad, le quitó sus atributos divinos, ¿verdad? Porque si él se hubiera conservado, él no hubiera muerto en la cruz. ¿Sí? Él no hubiera bajado al infierno. ¿Sí? Entonces, cuando él muere físicamente, vemos que la divinidad de Cristo no es la que muere, sino su humanidad. ¿Correcto? Si él hubiera apelado a su divinidad, él no hubiera muerto en la cruz y vana hubiera sido nuestra fe. Dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no murió, porque eso dice ahí, vamos a buscarlo. Es bien interesante leer esto. Muy interesante. Por eso es que si usted no escudriña las Escrituras, ay, mi Dios, si usted no escudriña las Escrituras, usted no va a entender esto. Fíjese bien lo que dice aquí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Sí? Vea lo que dice aquí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces, si Dios es inmortal, ¿cómo es que Cristo murió? Porque Él no murió como Dios, Él murió como hombre. A Dios nadie lo puede matar porque Él es inmortal. ¿Sí? Y si Cristo no murió, entonces tampoco resucitó. Y si no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. ¿Sí? Vana es nuestra fe. Esto la gente, el católico, no lo puede entender. No lo puede entender. ¿Sí? Esto es que está separando la divinidad, la deidad de Cristo de su humanidad. No. Porque jamás hemos dejado de decir que dejó de ser Dios.
pero se despojó a sí mismo. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Sí? No es que tú estás diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Es que claramente estás diciendo que se está separando la deidad de Cristo, su divinidad. No, no la estoy separando. Tú la separas y tú piensas que yo la separo porque en tu entendimiento humano no puedes captar lo espiritual. ¿Sí? No lo captas. ¿Por qué? Desafortunadamente, en ti no opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a entender estas partes que tú no puedes naturalmente entenderlas. María no pudo haber dado a luz a Dios porque Él ya existía. Y Él decidió por voluntad propia darse a sí mismo. Sigamos con esta lectura. Dice que si no se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó otra vez. ¿De qué se despojó? Se despojó de ser inmortal y se despojó de ser omnipresente. ¿Sí? Se despojó de esos dos tipos de cosas. Si él hubiera permanecido inmortal y omnipresente, hubiera huido de la muerte. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí? Entonces se tuvo que despojar de esa inmortalidad y de su omnipresencia para realmente poder morir en la cruz. Entonces estás insinuando, siervo inútil, que Dios murió. No. Tú lo sugieres y tú lo piensas así. ¿Por qué? Porque eres un humano que no entiende el pensamiento de Dios. Y solamente para entender esta parte espiritual tienes que dejarte operar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, volvamos aquí a este punto. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Recuerde que la palabra siervo significa sirviente, esclavo. ¿Sí? Hecho semejante a los hombres. ¿Hecho semejante a quién? ¿A Dios mismo? No. Él ya era Dios. Él no tenía que hacerse hecho Dios otra vez. ¿Se hizo semejante a quién? A nosotros, los seres humanos. Ahorita vamos a ver por qué se hizo semejante a nosotros los humanos. Es más, se lo voy a decir. Porque esta parte necesitan entenderla ustedes, amigos católicos y amigos cristianos que están confundidos. Que los han confundido con esto de que María dio a luz a Dios. No es así. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjese bien por qué se hizo hombre el Señor Jesús. En Hebreos 4:14 dice aquí, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, fíjense lo que dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se hizo semejante a nosotros, ¿por qué? Para tener esa semejanza de pecado, porque esta carne tiene semejanza de pecado. Y Jesús se humilló a sí mismo tomando esta condición humana. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde saca esta condición de carne pecaminosa? De María. María sí tenía pecado, no fue pecadora, pero sí tenía pecado. ¿De dónde sacó María el pecado? De sus padres, y sus padres de sus abuelos, y sus abuelos de sus bisabuelos y tatarabuelos, y así, hasta llegar a Adán. ¿Ven por qué esto de que María Inmaculada, sin pecado, concebida, es una mentira? María fue concebida en pecado. Igual que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos y tatarabuelos. ¿Sí? Jesús no, porque su padre no fue un hombre humano, su padre fue celestial. El Espíritu Santo tomó a Jesús y lo hizo germinar dentro de María. ¿Sí?
Jesús no bajó solo, no fue por obra del Espíritu Santo, eso dice ahí en la Biblia. ¿Sí? Lo que hay en ti, le dijo Dios a María, es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Concebirás por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice que tomó la forma de nosotros. ¿Para qué? Para podernos entender según lo que dice aquí. Vuelvo a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Ven por qué Dios tuvo que hacerse carne? ¿Ven Dios por qué tuvo que hacerse humano? ¿Ven por qué Dios tuvo que hacerse netamente hombre? Para compadecerse de nosotros. ¿Y de qué manera se compadeció? Vemos en la Biblia que Jesús tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño porque se cansó, comió. ¿Sí? De hecho, tenía sentimientos como los nosotros. Recuerden cuando murió Lázaro, dice que lloró, se conmovió. ¿Sí? También tuvo miedo, también tuvo miedo. Jesús tuvo miedo, ¿sí? Como ser humano experimentó el miedo. Y claro, también experimentó la confianza en Dios su Padre. Cuando dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sí? Jesús ya había experimentado lo que nosotros somos, por ser carne, por ser humano. ¿Sí? Y seguramente él no quería pasar como hombre, ¿verdad? Como hombre no quería pasar sobre el sufrimiento. Ayer, ayudando a mi suegro a cambiar el techo de su casa, pisé 2 veces 2 clavos. Uno no me llegó a lastimar la piel, pero otro sí. Pero como son clavos oxidados, pues puede agarrar tétanos. Así que yo vine rápidamente a tomar antibióticos para que no se me infectara. Pero no crea que se siente bonito enterrarse un clavo. ¿Sí? De joven me enterró un clavo en el pie y fue horrible porque casi me traspasó el pie. Eso fue horrible. Bueno, ¿se imagina usted que se ha traspasado sus manos, ¿verdad? Clavos aquí, en los pies, después de haber recibido una golpiza donde Jesús perdió mucha sangre, ¿sí? Él sabía de qué manera iba a morir y él sabía de qué manera iba a ser tratado. ¿Por qué? Porque en la omnisciencia que tenía como Dios, ¿verdad? En ese aspecto, omnisciencia, sabía de qué iba a morir. Pero en su lado humano dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. Entonces ahí vemos la humanidad de Cristo, ¿sí? Y se compadeció porque él, para una vez entender lo que el hombre iba a pagar en el infierno por sus pecados, él tuvo que bajar al infierno para ver de qué manera las almas son atormentadas, ¿sí? Y ahí está el ejemplo de Lázaro y el rico, ¿verdad? Cuando el rico se fue al lugar de tormento, le dice el rico al Padre Abraham, envía a Lázaro, porque estoy atormentado en esta llama. Había tormento. Jesús, de alguna otra manera, supo lo que el hombre va a sufrir también. Y por ese amor y por esa misericordia, Él decidió pasar ese sacrificio por nosotros. Ese castigo por nosotros. Entonces, es por eso que Jesús se hizo hombre, para entendernos, para comprendernos. Y aquí terminamos con esta parte, dice aquí, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Si usted no entiende esto, amigo católico, usted no va a entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El único que puede librarlo del poder de la muerte es Jesús. No es María. No es María. Sigamos con la lectura. Entonces dice aquí que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí vamos a continuar con lo que hemos estado diciendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hasta aquí voy a hacer pausa. Vuelvo a decirlo. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vean qué hombre rico, pero muy, muy rico en la tierra, quiera vivir como un pobre. Ninguno. Es más, el pobre quiere vivir como rico, no quiere vivir como pobre. ¿Sí? Los grandes líderes de las religiones viven como ricos, no quieren ser pobres. Vean cómo vive el Papa en el Vaticano, lleno de lujos, oro, piedras preciosas, ¿sí? En templos majestuosos, templos que fueron construidos con sangre. ¿Ustedes creen que todos esos templos que están en el Vaticano fueron hechos a base de pura limosna? No, son templos majestuosos. Estos no con poquito dinero se erigen, no, ¿sí? Y vean cómo viven, como reyes, como esos pastores de la prosperidad que le roban el diezmo y las ofrendas a la gente, prometiéndoles que Dios los va a prosperar. ¿Cómo viven como reyes? En mansiones, con alberca, jet propio, yates. Viajan en primera línea, ¿verdad? Siempre, primera clase, comiendo y bebiendo lo mejor. ¿Sí? ¿Ustedes creen que estas personas quieren ser pobres? No. Y Jesús, siendo Dios, el ser supremo de todo el universo, ¿en dónde fue a nacer? En un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? Porque ahí la Iglesia Católica lo pinta muy bonito el pesebre, ahí con luces de no sé qué, de las estrellas, y los animalitos bien limpios y bla, bla, bla. No. El pesebre es un establo donde están las vacas, las ovejas, las cabras, las gallinas. ¿Y ahí qué hay en un establo? Hay suciedad, inmundicia. Fíjese bien, el ser supremo de todo el universo fue a nacer en un establo lleno de excremento. Ahí se humilló a sí mismo. Siendo Dios, pudiéndose quedar en su trono, Dios dice, fíjense que Dios dice en la Escritura que Él no habita en la inmundicia. Pero ¿dónde fue a nacer como hombre? ¿No es eso suficiente humillación? Claro que lo es suficiente humillación. Es más, nosotros, ninguno de nosotros, ni yo que soy pobre, vivo como en la manera en que nació Jesús. Y no me gustaría estar en un lugar así. He estado en lugares así, sí, lo he estado. Pero no me gustaría, no. No me gustaría. ¿A ustedes les gustaría estar en un establo que huele feo, huele horrendo? Las vacas pisan su propio excremento. Las ovejas, las cabras, ¿sí? No crean que corrieron ahí, viene aquí el Señor a nacer, vamos a limpiarle. Y que hayan corrido mucha gente a limpiarle. No les dio tiempo ni siquiera de limpiar. ¿Sí? Ahí sobre la paja, sobre el heno, pusieron un manto y ahí María dio a luz. Fíjese el sufrimiento de María también. ¿Sí? Pero más que nada, la humillación de Cristo en haber nacido en un lugar así. ¿Qué más? Dice que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice ahí? ¿Muerte de qué? De cruz. Yo le hago una pregunta a usted, amigo católico y amigo cristiano, que ya te estás dejando llevar por estos pensamientos lógicos, humanos y tontos y torpes. ¿Crees que Dios hubiera muerto en la cruz?
Ahí viene la lógica humana de ustedes. Bueno, pero si si Jesús era Dios y Jesús murió en la cruz, entonces Dios sí murió en la cruz. No, aquí dice que murió en la condición de ¿qué? De hombre. No dice en la condición de Dios. Fíjense bien lo que dice entonces aquí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sigue usted pensando que María es madre de Dios? A pesar de todo, ¿sigue pensando que María es madre de Dios? Y sigue con esa lógica. Bueno, pero a ver, explícame tú, siervo inútil, ¿verdad? Que todavía muchos me siguen diciendo siervo inútil. Explícame, si Jesús es Dios y María dio a luz a Jesús, que es Dios, entonces María es madre de Dios. Te acabo de explicar que Jesús ya existía. Ella no pudo haber dado a luz a Dios. ¿Sí? Entonces está separando. No, ya te dije que no. Seguimos creyendo que Jesús nunca dejó de ser Dios, pero se quitó sus atributos principales para ser Dios: la inmortalidad y su omnipresencia. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si tú insistes en decirme que María es madre de Dios, entonces tienes que probarme con la Biblia de que María existía antes que la creación. ¿Sí? Para eso tienes que usar la Biblia y decirme, mira, aquí está en la Biblia, María estuvo con Jesús en la creación, estuvo con el Padre en la creación, estuvo con el Espíritu Santo en la creación. Aquí está la prueba. A ver, ¿dónde está la prueba? ¿Sí? Entonces, María no dio a luz a Dios. Dios ya existía. ¿Sí? En Hebreos dice, lo dice de esta manera. Bueno, vamos a ver de qué manera lo dice aquí Hebreos. Esta parte de Hebreos es muy determinante y fulminante para derribar la teoría de que Dios tiene madre. ¿Sí? Fíjese bien lo que dice Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, sin familia, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ve, amigo católico y amigo cristiano confundido. ¿Sí? No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho eterno. Él es eterno. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos. Jesús no tiene padre, no tiene madre, no tiene familia. ¿Sí? Si usted, amigo católico, me va a decir que María es madre de Dios, entonces Elizabeth es tía de Dios. Y los padres de María eran los abuelos de Jesús. O sea que Dios tiene madre, Dios tiene tía, tíos, tiene primos. O sea, los primos de Dios, el primo de Dios fue Juan el Bautista. ¿Sí? Porque Elizabeth era prima de María. Y si María era su prima, entonces, si Elizabeth era tía de Jesús, entonces Juan el Bautista era tía de Dios. Y esto derriba, ¿verdad? Esta lectura que te acabo de decir, derriba que Dios tiene parientes y familia, ¿sí?
Porque si tú afirmas que María es madre de Dios, entonces estás diciendo que Dios tiene abuelos, que tiene tías, tiene primos, ¿correcto? Entonces, no, amigo, no, amigo. María no es madre de Dios, es madre de Jesús, hombre, ¿sí? Es más, recuerde lo que dice la Escritura cuando dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jamás él dijo, yo soy Dios. Jamás dijo eso. A quien se lo reveló, ¿verdad? Pero nunca, nunca públicamente dijo el ser Dios. Siempre dijo el ser el Hijo del Hombre. Y así se dio a conocer con sus discípulos, el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿sí? Los judíos, ¿sí? Para un judío ser hijo de Dios es ser alguien de renombre, como lo fue, por ejemplo, ¿quién? Abraham. Abraham fue hijo de Dios. Moisés fue hijo de Dios, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob fueron hijos de Dios, ¿sí? El rey David fue hijo de Dios, ¿sí? Estas personas grandes eran considerados hijos de Dios. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense bien, él no dijo, ¿quién dice la gente que soy yo, que soy Dios, o que soy el Hijo de Dios? No, él dijo y preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense bien lo que contestó Pedro. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Jamás Pedro pensó que era Dios mismo, ¿sí? Jamás. ¿Quién lo pensó y quién lo dijo después de la resurrección? Fue Tomás, ¿verdad? Pero ya ahí reconocieron y supieron que era Dios. Pero mientras, ¿verdad? Durante su ministerio, jamás se reveló como Dios, jamás. Jamás. De hecho, a Poncio Pilato se lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo le pediría a mi padre que enviara una legión de ángeles para defenderme. ¿Sí? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su reino no era de este mundo. Y de una manera se lo reveló. Pero ¿ustedes creen que Pilato lo entendió? No lo entendió. No lo entendió. A quien se lo reveló y no lo entendieron. ¿Sí? Así que la gente nunca supo que Dios estuvo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él no se lo reveló. Él no se manifestó como Dios, se manifestó como hombre. ¿Sí? Y ya, con esto termino. Si ustedes quieren seguir pensando que María es madre de Dios, entonces María es una diosa. ¿Por qué? Porque ella dio a luz a Dios antes de la creación. Entonces, no usen esa lógica humana, no la usen. Esto es lo que les está enseñando Enrique Carrión y otros sacerdotes equivocados, que no, eso no es así. Amigo cristiano, lea la Biblia, ¿sí? Para eso está la Biblia, para que despeje nuestras dudas. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de todos ustedes, ¿sí? Cuando le damos la importancia a María, le quitamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. No le quite valor al sacrificio. Ella no hizo ningún sacrificio, ¿sí? Ella fue un vaso útil como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Gedeón, como lo fue Sansón, como lo fueron muchos seres importantes en la Biblia, aún Josué, ¿sí? Hubo tanta gente, aún como los mismos apóstoles. Dios la usó con un propósito de bendecir al pueblo. Ahora, fíjese bien, amigo católico, cuando yo digo que Dios la usó, no estoy diciendo que es prostituta. La usó porque era una mujer digna a la misión que fue llamada, ¿sí? Así que no vayan a sacar de contexto mis palabras. Así como
así como Luis Toro dice que nosotros ofendemos a María, y no es así, no es así. Entonces, yo los dejo con este pensamiento, los dejo con esta reflexión y cuídense, cuídense de los infiltrados, cuídense de las doctrinas erróneas e infiltradas también, porque no nos va a llevar a nada bueno. Lean, estudien, escudriñen las escrituras, porque no hay otra mejor cosa que puedan hacer. No me crean a mí, no me crean no crean a los pastores, ni a los sacerdotes católicos, ni a nadie. Por favor, lean y estudien en el nombre de Jesús.